ustedes se dan cuenta, acá el sistema decisional es absolutamente para un género, ¿no? Nada, ¿cómo están? Gusto de verlos a todos y a todas. Yo diría que en toda mi vida me he dedicado con énfasis a esto por tres razones centrales. La primera, hacer lo que cualquier médico tiene que hacer y mucho más si hace salud pública, que es prevenir. Prevenir es que las cosas no ocurran y que si ocurren tengan menos consecuencias. La segunda razón es una razón de derechos y la tercera razón es una razón de justicia social. Lo que está pasando hoy, 1.100, 1.200 abortos en el día de hoy, unas 100, 120 internaciones solo en los hospitales públicos, viene pasando hace mucho tiempo. Sus consecuencias son, como se dijo acá, son muertes, son infecciones, son enfermedades, son internaciones, son gastos. Y esto no es un problema que no tenga solución, no es como nos pasa hoy con la pandemia que todavía no le encontramos la solución. Esto tiene solución. Tiene una solución técnica y tiene una solución que se aplica en todo el mundo. Todo el mundo, todo el primer mundo aplica esto. Sobran evidencias de que esto tiene solución. Vuelvo a decir, es todo el primer mundo, todo el hemisferio norte, el hemisferio sur, países amigos, hermanos. Uruguay no ha tenido ninguna muerte materna post-aborto provocado. De manera tal que ustedes se dan cuenta que la evidencia es rotunda. Y el aborto como problema de salud pública es un problema serio, porque eliminamos, si lo resolvemos de manera científica y técnica, eliminamos naturalmente una causa de muerte. Como dije antes, esto ya ha sucedido en todo el primer mundo, y hace muchos años, hace 50 años que el mundo lo empezó a resolver. Y también, por supuesto, porque la penalización estigmatiza a las mujeres, le pone en lugar de la condena, hace que lleguen más tarde a los servicios con los cuales las consecuencias son peores. Y, por supuesto, genera que los servicios de salud no tengan una respuesta adecuada a este tipo de personas. También reduce otras muertes prevenibles, porque claramente cuando se produce una muerte materna, el riesgo de la mortalidad infantil de la familia de esa mamá es altísimo con respecto a lo que era antes. Obviamente fortalecer los derechos sexuales y reproductivos y a la educación sexual integral es un tema que naturalmente tiene que ver con prevención. Y obviamente no es el principal argumento, pero es además costo efectiva, en el sentido, y lo voy a mostrar más adelante, el enorme impacto económico que tienen los miles de internaciones solo en el sector público, porque en el sector privado no está registrado, que tienen las consecuencias de que el aborto sea un hecho clandestino. Ahí puse rápidamente lo que yo creo que son temas centrales en esto. Nosotros, como país, tuvimos en el 2002 una ley de salud sexual y reproductiva, tuvimos en el 2006, en una continuidad de esto de prevención, la ley de salud, de educación sexual integral. Después tuvimos, naturalmente, la ley del 2017, que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Algunos números de por acá les cuento. El 80% de los embarazos menores de 20 años en la Argentina son no intencionales. Y, por supuesto, lo que dije antes, el costo del aborto como tema de salud pública y la justicia social. Con respecto a la situación de riesgo de los abortos, se llame aguja, se llame percha, se llame tallo de perejil, es naturalmente llena de riesgos. Y le estoy mostrando ahí lo que significan los egresos hospitalarios por abortos solo del sector público en los últimos años de los cuales tenemos registro, que es hasta el 2017. Como se dan cuenta, el número es enorme. No solo son los abortos como consecuencia de abortos provocados, abortos ilegales, también son algunos abortos espontáneos, pero mayoritariamente son los que se registran por estas causales. Ustedes ven que está descendiendo y eso podría ser un hecho alentador y lo es. ¿Saben por qué es eso? Por la innovación. Eso se llama misoprostol. La idea de utilizar medicamentos, que es la técnica novedosa, simplifica notablemente
y hace que desaparezcan los riesgos. ¿Cuál es el problema del misoprostol? Ninguno desde el punto de vista terapéutico, inclusive se hace por vía ambulatoria. El problema del misoprostol es que cuesta hoy 2.800 pesos en la farmacia, con lo cual es una barrera de acceso a muchas argentinas, que además pueden no saber que existe, pueden no tener cultura de cómo utilizarlo, pueden no tener consejería, pueden no tener. Para que ustedes vean las tasas de egresos hospitalarios post-aborto por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva en las provincias argentinas. Y quizás ustedes, si representan alguna de estas provincias, se darán cuenta de la magnitud del problema, que es mucho más enfático y terrible en algunas provincias que en otras provincias. Claramente este es un problema de magnitud en todo el país, pero de distinta magnitud según cada lugar del país. Con respecto a esta magnitud y esto que estamos viendo ahora, me gustaría, si tenemos la siguiente y si no, hablarles un poco de los programas. Nosotros tenemos un programa del 2002 de provisión de insumos para salud sexual y reproductiva, en el cual como gobierno este año vamos a gastar, ya hemos gastado casi todo, 1.450 millones de pesos. Obviamente, fíjense, hay 11 métodos anticonceptivos que nosotros distribuimos, que van desde el preservativo hasta los anticonceptivos de emergencia, el DIU, los implantes subdérmicos, los anticonceptivos hormonales inyectables. Todo esto está absolutamente distribuido en toda la red de atención primaria de la Argentina. Si cualquier mujer que vaya hoy y se acerque a un centro de atención primaria, tiene esto disponible absolutamente gratuito. Cierto es que este año no ha sido un buen año para el acceso de las personas a los sistemas de salud. Este año ha caído mucho el acceso como consecuencia de la pandemia. Esto nos pasó en otros temas, vacunación, por ejemplo, también se nos cayó, pero claramente esto también ha sido, la pandemia, una dificultad para que se pudiera aplicar plenamente el programa. En la siguiente, por favor, si tenemos siguiente, sí tenemos. Fíjense cuando dicen los costos, ¿no? Porque algunos han usado este argumento. Fíjense en lo que son el costo del primer grupo. Esto es una actualización de los costos al 2020. Es un estudio hecho por 2 investigadoras que se hizo en el 18 y lo volvimos a repetir ahora, a julio de este año. Claramente ven que lo que cuesta, no solo cuesta en vida, en infecciones, en traumas, en injusticia, sino lo que cuesta en dinero. Cuesta 10 veces más el costo simplemente hospitalario de la posinternación que el costo previo de utilizar tecnología moderna y tecnología innovativa. Con respecto a quizás la última de las cosas que me parece enfática, las cosas de derechos, ustedes lo saben, lo digo hace mucho tiempo con una frase que me parece que resume todo. Si esto fuera masculino estaría resuelto hace mucho tiempo. Pero volviendo al tema que estoy diciendo, y no excluyendo los derechos, sino que mis compañeras han dicho claramente todo lo que corresponde, me quiero referir a la justicia social. Porque esto no es un problema igual para todas las argentinas. Esto es un problema donde la injusticia se ve claramente. Quienes enfrentan más barreras para acceder al acceso, seguro son, obviamente, las que viven en condiciones de más vulnerabilidad, de dificultades con recursos económicos, con educación, con recurrir a un aborto seguro. Entonces, este es un proyecto que también genera justicia social. Y en ese sentido, por supuesto, se los digo a todos con la convicción que tengo de hace muchos años de tratar de prevenir que esto no ocurra. Primero, que no ocurran los embarazos no intencionales. Y segundo, que si ocurren, se resuelvan técnicamente de una manera que no signifique más dolor y más muertes. Pero claramente me parece que a todos los legisladores, pero particularmente a los legisladores que, no sé, que son del frente que integran el Poder Ejecutivo, además de ser un proyecto de Poder Ejecutivo, como bien dice Vilma, en realidad creo que la genética del movimiento nacional es la justicia social. Y cuando hay una cosa tan distinta entre las mujeres que pueden, porque tienen condiciones socioeconómicas o culturales, y las que no pueden, y las consecuencias son también tan fuertes, solo para una y para otra, me parece que la justicia social claramente tiene que actuar. Habitualmente los que se oponen a esto, yo me acuerdo cuando fue la ley del 2002,
se oponían mucho. Algunos, ustedes lo saben, hubo algunos líos que tuvimos en ese gobierno como consecuencia de esto, ¿no? Y la verdad que se oponían no al hecho de que existiera, porque cualquier mujer que iba a la farmacia lo podía comprar a cualquiera de estos métodos. Lo que se oponían era que hubiera un programa público de protección a la más débil. Y en algún punto yo creo que eso de alguna manera está pasando también acá, porque todos sabemos que un grupo lo resuelve, con dolor, obviamente con indignidad, pero lo resuelve. Y otros lo resuelven de otra manera, obviamente que es mucho más grave, mucho más, a veces con muerte. Y a veces los legisladores, y yo sé que lo están sufriendo, tienen que sufrir obviamente los aprietes, pero claramente también cuando tengan la conciencia de la evidencia, respetando los sistemas de creencias, porque los sistemas de creencias son todos respetables, pero hay demasiada evidencia que esto tiene solución como para no resolverlo. Y creo que los legisladores, cuando piensan o les pasa estos aprietes, obviamente nadie lo quiere, todos decimos que no tiene que haber violencia, pero también piensen cuando tengan que decidir la hora del apriete de lo que sufren estas mujeres cuando están en esas condiciones de todo tipo. Así que me parece muy claro esto, y este es un tema histórico, un tema que tiene muchos años y que tenemos la posibilidad de resolverlo, y resolverlo bien en un sentido de cambiar una historia de la cual nadie puede estar orgulloso. Muchas gracias.